Muy bien, pues vamos hoy a la palabra que Dios puso en mi corazón para hoy. Dígale que está a su lado, prepárate porque Dios te va a hablar. Dígale, Dios te va a hablar. Ahora, quizá una persona viene por primera vez y diga, oye, ese güero se cree Dios. No, 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 no. Dios te va a hablar a través de mi vida, de mi persona, a través de su palabra, porque lo que te vamos a compartir es la palabra del Señor. ¿Amén? Sí, porque se ve muy, muy arrogante. Dios te va a hablar, San Paco de la Chona. No, 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 no. Yo quiero hablarles un poquito de algo que todos enfrentamos, la tentación. Cuando la tentación se presenta. Cuando hablamos de tentación, hablamos de cuando es puesta a prueba nuestra fidelidad a Dios, cuando es puesta a prueba nuestra integridad, cuando es puesto a prueba nuestra santidad delante del Señor, cuando es puesto a prueba nuestra honradez, la obediencia al Señor. Y vamos a ser tentados a no obedecer. Y vamos a ser tentados a la infidelidad a Dios. Vamos a ser tentados al pecado y a manchar nuestras ágapes, nuestra santidad delante del Señor. Yo quiero hablarle un poquito de esto porque necesitamos estar preparados, porque de que la tentación se presenta, se va a presentar. Aleluya. Amén. Y yo sé que esto te va a edificar. Y si estás pasando hoy por un tiempo de tentación, Dios te va a dar la palabra para que en el nombre de Cristo Jesús pueda salir adelante. Y es mi deber como pastor el poder compartirle acerca de esto. ¿Qué podemos decir acerca de la tentación? Primeramente, que la tentación es inevitable. Es inevitable que tú no vayas a ser tentado. Vas a ser tentado. Todos. La tentación va a llegar. Tarde o temprano la tentación va a llegar. Diga conmigo, es inevitable. Nadie de nosotros podemos decir, nunca seré tentado. Estamos en un mundo donde existe el bien y el mal. Dios nos creó con la libertad de ceder al bien o de ceder al mal. Y es una decisión propia que tarde o temprano va a ser puesta a prueba. O cedemos al bien o cedemos al mal. Es una decisión propia, resultado del libre albedrío que Dios nos dio. Y como existe la opción de escoger entre el bien y el mal, porque es un regalo que Dios nos dio, seremos tentados al mal. Si bien es cierto, la tentación es inevitable, sí es evitable ceder. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si bien es cierto, la tentación es inevitable, sí es evitable que caigamos en ella. Y quien toma la decisión de ceder o no ceder, diga conmigo, soy yo. Ni Dios te puede obligar a hacer el bien, ni el diablo te puede obligar a hacer el mal. Amén. Quienes tomamos la decisión somos nosotros. Dios nos invita a hacer el bien y nosotros decidimos si lo hacemos o no, y Él va a respetar nuestra decisión. El diablo nos va a incitar a hacer el mal, y quien toma la decisión de hacerlo o no somos nosotros. El diablo no te puede obligar. Amén. Hebreos 4 versículo 15 dice que Cristo en su humanidad dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo fue tentado, pero no pecó. Jesucristo no pudo evitar ser tentado, pero sí evitó ceder a la tentación. Y gloria a Dios, porque si el Señor pudo, nosotros también podemos con la ayuda de Él. Amén. Por otro lado, la tentación Dios no la envía. Hay varias fuentes de tentación. La primera, diga conmigo, yo mismo. Algunos, ¿yo mismo me tiento? Sí. La primera fuente y la más engañosa y la más peligrosa es usted mismo. Yo mismo. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la primer fuente de tentación somos nosotros. Podemos ser nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice que la tentación viene de nuestros propios deseos,
los cuales nos seducen y nos arrastran. Y de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida son fuentes de tentación, resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Segunda fuente de tentación, diga conmigo, el diablo, Satanás, amén. Mateo capítulo 4 versículos 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo no te puede obligar a caer, pero sí te puede tentar. Dios no tienta a nadie, pero el diablo sí tienta. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador. ¿Quién vino a él? El tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y usted conoce el resto de la historia. Amén. Tercer fuente de tentación. La primera, ¿quién es? Diga conmigo, yo mismo. La segunda, ¿quién es? El diablo, Satanás, el chanclas, el chamoy. Amén. Tercer fuente de tentación, el mundo en el que vivimos. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primer fuente de tentación, diga conmigo, yo mismo. Segunda fuente de tentación, ¿quién es? El diablo. Tercer fuente de tentación es el sistema del mundo. Amén. Y cuarta fuente de tentación es terceras personas. Terceras personas pueden ser usadas por el enemigo para tentarte. Por eso Proverbios 1:10 al 16, quiero que lo leamos, nos previene al respecto. Y dice: hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, la versión 60 dice: si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No consientas, dale la espalda. Quizá te digan: ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa para matar. Cuatro fuentes de tentación. Primero, la tentación es inevitable. Segundo, Dios no envía la tentación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuáles son las fuentes de tentación? Yo mismo, el diablo, el mundo, el sistema del mundo. Terceras personas. Tercer principio que yo le quiero compartir. ¿Está quedando claro? Todos estamos expuestos a ella. Todos. Si el diablo se atrevió a tentar a Jesús en su humanidad, cualquiera de nosotros estamos. Ahí es donde nos damos cuenta que Jesús vino aquí como Dios y vino como hombre. Amén. Y como hombre fue tentado, según nuestra semejanza. Y todos estamos expuestos. Si el enemigo no se detuvo en tentar a Jesús para hacerlo caer, no se detendrá contigo ni conmigo. Recuerda que Jesús venció al enemigo no como Dios, lo venció como hombre, amén, en la cruz. Y Jesús tenía el libre albedrío que usted y yo tenemos como hombre, como humano, aunque Él fue 100% Dios, 100% hombre. Algo difícil de explicar, pero en la parte humana de Jesús, Él tenía libre albedrío. Él pudo haber decidido sí o no. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Como diciendo, la tentación que atraviesas no es distinta a la que otros atraviesan. Todos estamos expuestos. Dígalo conmigo, todos estamos expuestos. Pero le tengo buenas noticias. Tú puedes con ella. No con la señora, con la tentación. Tú puedes con ella. Primero los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo, mi Dios es fiel, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que yo entiendo en este versículo es lo siguiente: Dios no me dejará ser tentado más de lo que puedo. Es decir, si yo estoy padeciendo una tentación hoy, es porque puedo con ella, por la fidelidad y por el amor de Dios. Amén. Y lo que entiendo de esta escritura es que en el momento en que Satanás inventó su tentación, en ese momento mi Padre que está en los cielos, que Él es fiel, que Él es bueno, que quiere que me mantenga, ya ha preparado la salida para poder soportar la tentación. A cada tentación que tú y yo estamos hoy enfrentando, Dios ya tiene una salida. Busca la salida, enfócate en la salida y corre hacia la salida, no corras hacia la tentación. Porque lo que hace mucha gente es correr a la tentación en lugar de correr a la salida. Diga conmigo: fiel es Dios. Fiel es Dios, y eso asegura que Dios no te dejará solo para enfrentarla. Fiel es Dios significa que no te dejará ser tentado más de lo que puedes. Fiel es Dios significa que cuando la tentación te llega, inmediatamente Dios ya preparó la salida. Amén. Solo no podemos, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Hebreos capítulo 2 versículo 18 nos dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, está hablando de Jesús, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quinto principio, ya lo expliqué, ya lo comenté, pero lo reafirmo: Dios ya tiene una salida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Juntamente con la tentación te dará la salida. Por eso lo correcto es no enfocar en la tentación y enfocar en la salida. El problema es que cuando la tentación llega, de alguna manera llena nuestros pensamientos y nos nubla la vista para ver la salida. El pecado, la tentación al pecado nubla la vista, pero Dios ya tiene una salida. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Cuántos piadosos hay aquí? Los que practicamos la piedad, los píos. Amén. No los pollos, los píos. ¿Cómo vencer la tentación? Le doy varias recomendaciones. ¿Le está ayudando el mensaje de hoy? ¿Cómo vencer la tentación? Porque la tentación es inevitable que llegue, pero sí podemos evitar caer. Sí podemos evitar ceder. ¿Cómo vencer la tentación? Jesús nos dio la receta: ora. Ay, pastor, pues ya sé eso. Ora, hazlo. Pero tenemos que ser honestos: cuando el pecado es agradable, lo que menos ganas nos dan es orar. Por eso hay que orar. Y cuando oras, el diablo te hace sentir condenado. Ay, estás orando, mira, estás pensando en eso y estás orando y ya no oras. O estamos tan entretenidos en lo que se nos está ofreciendo que no oramos. Pero Jesucristo nos dio la receta para vencer la tentación y es ora. Dígale que está a tu lado: ora ahora. Jesús dijo que la oración impide la tentación. Mateo 26:41. Palabras de Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Además, Jesucristo en el Padre Nuestro nos enseñó que oráramos al Padre: y no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en tentación. O dicho de una manera más correcta es: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Amén. Segunda clave para vencer la tentación: escóndete. Escóndete. ¿Dónde? Bajo la protección del Señor. Que el Señor sea tu escondedero. Mantente bajo la cobertura del Señor. No te salgas de la cobertura del Dios fiel. Fiel es Dios, dice 1 Corintios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes soportar. Pero si te sales de la cobertura, te sales de la protección, te sales de ese cuidado de Dios, de no dejar ser tentado más de lo que puedes tú soportar. Por eso hay que correr al Señor y escondernos bajo sus alas, bajo su sombra. Amén. Fiel es Dios, que no te dejará solo enfrentarla, pero escóndete en Él. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, pero escóndete en Él. Tercera recomendación para
para vencer la tentación, enfócate, y ya se lo expliqué hace unos momentos, enfócate en la salida que Dios ya tiene. Porque para cada tentación que el enemigo ha inventado para hacernos caer, Dios ya tiene una salida. Amén. Cuarto, resiste. Resiste. Tú puedes resistir. Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas soportar. Pastor, es que ya no aguanto esta tentación. Resiste. 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 El enemigo te va a mandar dardos de fuego a tu mente diciendo que eres débil, que no podrás, que eso es más grande que tú, que esa situación es más fuerte que tú, que ese pecado que te estás echando es más fuerte que tú. Pero resiste, resiste, resiste. La Biblia dice: sométete a Dios, resiste al diablo, y el diablo tendrá que salir huyendo en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerde que el diablo es el tentador. Resiste, resiste. Dile al que está a tu lado: resiste. Amén. ¿De otro consejo para vencer la tentación? Aléjate. Aléjate lo más que puedas. No convivas con la tentación. No coquetees con ella. Aléjate como José, cuando la señora de Potifar lo quiso tentar, ¿cierto? Doña Poti. Aléjate. Aléjate como el joven, como dice Proverbios a los jóvenes, dice: aléjate de la mujer inmoral. Y llamémosle ahí tentación en cualquier área de tu vida. Proverbios 5:8 dice: aleja de ella tu camino. Amén. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aléjate. Es difícil vencer la tentación si estamos cerca y conscientemente no nos alejamos de él. Aléjate. Aléjate, y quiero hablarlo en el sentido moral. Aléjate de esa amistad en Facebook. Cancela tu Facebook. Aléjate del WhatsApp. Aléjate de la fuente donde podría haber pornografía en la cual estás siendo tentado. Aléjate de esas malas compañías que te están tratando de arrastrar a hacer lo malo. Aléjate. No puedes decir: no soy tan fuerte que puedo resistir. No, no vas a resistir en tu propia fuerza. Tienes que tomar la decisión de alejarte. Amén. Usted no puede decir: tiéntame, tiéntame. No, no va a poder hacer eso. Córrale, aunque le digan gallina culeca, usted corra. Aunque le digan poco hombre, corra. Aunque caiga de la gracia de las personas que lo quieren tentar, corra. Sálvese quien pueda. O como dice San Paco 3:29, vale más aquí corrió que aquí quedó. Aléjate. Y siguiente consejo: escoge. Como dije, escoge. Cuando la tentación se presenta, tendrás que tomar una decisión. Y vas a tener que escoger entre varias cosas que hoy, en los minutos que me quedan, quiero dejarte bien claras. Escoge. Dile que está a tu lado: escoge. ¿Qué hay que hacer cuando viene la tentación? Número 1, ora. Amén. ¿Qué hay que hacer cuando viene la tentación? Número 2, escóndete. Número 3, enfócate en la salida que Dios ya tiene. Número 4, resiste. Número 5, córrele. Aléjate. Y número 6, escoge. ¿Qué voy a escoger? Y son varias cosas que quiero puntualizar este día, que son muy comunes a todos los que estamos aquí. Decide entre la tentación y Dios. Cuando la tentación se presenta y tú escoges por ella, automáticamente le estás diciendo: Dios, contigo no quiero nada. Y tienes que pensarlo de esa manera. Si escojo la tentación, le estoy diciendo no a Dios. Y después no te preguntes por qué la arruina. Porque le estamos diciendo automáticamente no a Dios.
No te preguntes por qué el diablo se vino encima contra tu vida, contra tu casa, contra tu cuerpo, contra todo lo que el enemigo va a querer hacer una vez que cedemos, porque nos salimos de la protección de Dios. Escoge entre la tentación y Dios, entre hacer el pecado y Dios. Es que así es esto. Automáticamente cuando le decimos sí al pecado, le estamos diciendo no a Dios. Pero yo creo en Diosito, pero le dijiste que no. Pero yo amo a Dios, pero le dijiste que no. Pero yo voy al castillo, pero a Dios le dijiste que no. Ay, pastor, viene muy dramático el día de hoy. Si Dios dice sí y la tentación me lleva a hacer el no, ¿qué le estoy diciendo a Dios? No. Al vencer la tentación, nosotros mantendremos nuestra relación con Dios. Al ceder a la tentación, automáticamente escogemos perder nuestra relación con Dios. Tendremos que decidir entre la tentación y la presencia de Dios. Sansón perdió la presencia de Dios que le daba la fuerza. ¿Recuerda usted la historia? Sansón era un hombre común, así delgado como nosotros. Aleluya. Pero ese hombre cargaba las puertas de la ciudad con sus hombros. Cuando el Espíritu Santo venía sobre él, le daba una fuerza para cargar las puertas de la ciudad. Y las puertas de la ciudad, no crea que son puertecitas así chiquitas de cuarto de recámara de Barbie. No. Las puertas de la ciudad eran puertas de murallas, altísimas, grandes. Y este hombre, con un cuerpo común, cuando venía el Espíritu Santo de Dios, arrancaba las puertas de los muros y se las echaba sobre sus hombros. Era impresionante la fuerza de Sansón. Pero cuando Sansón cayó en la tentación, su fuerza se redujo. Perdió su fuerza. ¿Por qué perdió su fuerza? Porque el Espíritu Santo ya no estaba. Escoge a Dios. Cuando la tentación llegue, acuérdate de esto. Si le digo sí, ¿estoy diciendo a Dios? No. ¿Y cuántos pueden decir, yo mejor escojo a Dios? Y vas a ser tentado en eso. No somos de palo. Dile que está a tu lado, no somos de palo. Si está gordito, dile, pareces un roble, pero no eres de palo. ¿Sí me estoy explicando? Segundo, cuando la tentación se presente, tendrás que escoger entre la tentación y tu propósito. Porque la razón de la tentación por parte de Satanás es hacerte perder tu propósito. La causa por la que el maligno nos tienta, además de alejarnos de Dios porque Dios es santo, lleva el fin de hacernos perder los planes que Dios tiene para nuestra vida. Jeremías 29:11 me gusta y yo me apropio de él. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Planes de bienestar y no de calamidad. Para darte un futuro y para darte una esperanza. Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre con un propósito maravilloso. Y Dios tiene para ti como joven propósitos maravillosos. Como adulto, propósitos maravillosos. Aún como persona adulta mayor, Dios tiene propósitos maravillosos para tu vida. Y si hay alguien que los quiere sabotear, es Satanás. Si hay alguien que te odia, y así como Dios tiene planes de bien, Satanás tiene planes de mal. Y Satanás, a través de la tentación, tratará de impedir que cumplamos el propósito de Dios. Por eso la tentación. Jesús venía a redimir a la humanidad. Jesús venía a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Jesús venía para ser el redentor del mundo.
Jesús venía para salvarnos a nosotros. Y cuando el diablo lo tentó, su intención ¿cuál era? Que perdiera su propósito. Si Cristo cede, Él no hubiera completado el plan de Dios, de glorificar al Padre, de terminar la obra que el Padre le dijo que hiciese, de salvar, buscar y salvar lo que se había perdido, y que ahora nosotros por la gracia de Jesucristo tenemos entrada al trono de Dios, al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo mismo en el Getsemaní fue tentado. Él sabe que la hora que viene es difícil. Sabe que va a ser golpeado, azotado, traicionado, olvidado por los suyos. Sabe que su cuerpo va a sufrir un tremendo dolor, una corona de espinas, clavos en sus manos, una lanza traspasando su costado, clavos en sus pies, el látigo romano flagelando su espalda. Él lo sabía. Y cuando está en el Getsemaní, la presión era tan grande que dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y eso, la causa de ese sudor con sangre es que los vasos capilares a causa de la presión se rompían. Y cuando está en esa situación, le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después él mismo rectifica y dice: pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Cuando lo están azotando y lo están vituperando y lo están enjuiciando injustamente, él dice: yo podría pedirle a mi Padre que mandara una legión de ángeles. ¿Usted cree que no fue tentado? Ay, Padre, mándamelos, a los pomada de la campana. Pero dijo: no lo voy a hacer. Seguramente cuando estaba siendo clavado, antes de decir: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, él fue tentado a maldecirlos. Pero él no venció el mal con un mal. Él venció el mal con el bien. Y seguramente por su mente pasó: si tan solo los maldices, se mueren todos. Si tan solo los maldices, aquí acaban con todos. Pero en ese momento Jesús dijo: perdónalo, Señor, Padre, que ellos no saben lo que hacen. Y sabe una cosa, como Jesús no cayó en la tentación, Él cumplió su propósito. Y hoy nosotros estamos aquí porque Cristo cumplió su propósito. Den aplauso al Señor. Cuando la tentación se presente, escoge a Dios y escoge tu propósito. Tercero, tú tendrás que escoger entre la tentación y tu buen nombre. Tendrás que escoger entre la tentación y tu testimonio. Ceder a la tentación implica perder tu buen nombre. Puedes perder tu buen nombre con tus hijos. Puedes perder tu buen nombre con tus padres. Puedes perder tu buen nombre con los hermanos en la fe. Podemos perder nuestro buen nombre en la sociedad, en la empresa, en donde quiera que nos encontramos nosotros haciendo una función, y que gracias a Dios hemos adquirido un buen nombre. El enemigo lo quiere manchar así de rápido, porque sabe que si golpea tu testimonio, golpea la fe de muchos. Y nosotros vamos a vernos escogidos, nos vamos a ver, tentados a perder nuestro buen nombre cediendo a la tentación. Proverbios 22, versículo 1 dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Si vas a escoger entre la tentación y tu buen nombre, escoge tu buen nombre. Amén. Dice Proverbios que las moscas muertas hacen oler mal al perfume del perfumista. Dice: cuanto más una pequeña locura al que es estimado sabio. Entre más Dios te bendice, entre más Dios te levanta, más cuidado tenemos que tener. Amén. Porque una pequeña locura nuestra puede ser la causa de caída de muchos. Tus propios hijos, tu propia familia.
Y cuando enfrentes esa tentación, con la ayuda del Señor, escoge tu buen nombre. Por otro lado, cuando la tentación se presente, tendremos que decidir entre ella y la bendición de Dios. Entre ceder a la tentación y seguir caminando bajo la bendición de Dios. Si vencemos la tentación, la bendición de Dios vendrá sobre nosotros y permanecerá sobre nosotros. Pero si cedemos, el pecado puede ocasionar maldición. Deuteronomio 11:26, Moisés le habla al pueblo de Dios y le dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy, y la maldición si no los oyes. Si no oyes los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando la tentación se presente, tienes que decidir por la bendición del Señor. ¿Cuántos queremos caminar bajo la bendición del Señor? La llevamos segura con la bendición del Señor, amén. Pero hay algo más. Cuando la tentación se presente, tendrás que escoger entre la tentación y tu familia. Ceder a la tentación podría implicar perder tu familia. Vencer la tentación podría implicar salvar a tu familia. ¿Cuántos queremos que nuestra familia sea salva? ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean bendecidos? Papás que están aquí, si cedemos a la tentación, les podemos arruinar la vida a nuestros hijos. Mamás que están aquí, si cedes a la tentación, le podrías arruinar la vida a tus hijos. Y mientras ellos se dan cuenta, mientras ellos reaccionan, van a sufrir las consecuencias, porque yo sé que ellos pueden cancelar esa herencia, porque en Cristo se cancela. Pero mientras ellos reaccionan y se dan cuenta de los efectos de la herencia, el daño que podríamos ocasionar, podrían ser hasta fatales para ellos. Por eso tendremos que escoger entre la tentación y la familia. ¿Por quién vas a escoger tú? Por la familia. Aleluya. Tendremos que escoger por la familia. Pero por último, cuando la tentación se presente, tendremos que decidir entre la tentación o la vida. Porque hay tentaciones del diablo que son para muerte, para matarte. La Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y cuando la tentación se presente, está en riesgo nuestra vida natural y nuestra vida eterna. Y usted y yo tendremos que escoger entre ceder a la tentación o escoger la vida. ¿Cuántos dicen yo escojo la vida? Por eso el Señor le dijo, ahorita que leímos en Deuteronomio, dijo: escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia después de ti. Amén. Ceder a la tentación puede implicar muerte, porque la paga del pecado es muerte. Vencer la tentación implica vida, vida biológica, vida espiritual, vida eterna en Cristo Jesús. Termino con promesas. ¿Le ayuda este mensaje? Los veo muy así como espantados, hermanos. Pero dile que está a tu lado: es la verdad. Es la verdad. Santiago 1:12 en la versión NTV dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Yo quiero esa corona de vida.
Yo quiero esa corona de vida. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y a mí me impresiona lo que el Espíritu le habla a las 7 iglesias de Apocalipsis en cuanto a ser fieles hasta el final. Y se las leo rápidamente. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen yo quiero de eso? Amén. Apocalipsis 2:11, Dios le habla a la iglesia de Esmirna y le dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Voy a sufrir el daño de la primera muerte, que es la biológica. Este cuerpo se va a morir, se va a deshacer, pero la segunda muerte no nos va a tocar. ¿Para quién es esa promesa? Para el que venciere. No es para los que van a la reunión de las 6. No. Usted puede venir a todas las reuniones de las 5 de la tarde, pero si no vence, está frito. Frito de canto. Apocalipsis 2:17, Dios le dice a la iglesia de Pérgamo: al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo quiero un nombre nuevo por haber vencido el pecado y la tentación. Apocalipsis 2:26 al 28, Dios le habla a la iglesia de Tiatira y le dice: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Valdrá la pena vencer? Apocalipsis 3:5, Dios le habla a la iglesia de Sardis y le dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y esta me gusta: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo no sé si tú te sientes bien cuando una persona importante te presenta con otras personas. ¿Sí? Yo recuerdo cuando asistí por primera vez al Castillo del Rey, un muchacho que se llama Genaro se aprendió mi nombre. Pues a veces usted les da los nombres a las personas y dicen: se le va a olvidar. Y a Genaro se le va a olvidar el nombre. Pero el domingo siguiente apenas me ve Genaro y me dice: hola Paco, ¿cómo estás? Se acordó de mí. Y Genaro, es usted la gloria. Jesús diciéndole al Padre: Padre, él es Paco, él es Luis, yo lo lavé con mi sangre preciosa. No me avergüenzo de presentártelo, estoy orgulloso de él. Apocalipsis 3:12, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por último el Señor le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:21: no, si la del nombre estuvo buena, esta está re buena. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se da cuenta de todo lo que podemos ganar o todo lo que podemos perder con una simple? Alguien quisiera arrancarle estas hojas a la Biblia porque prefiere seguir su pecado, pero aunque se las arrancáramos, el cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Alguien no quisiera leer estos versículos porque esto redarguye y te pone en entredicho a
tener que decidir, y lamentablemente muchos van a decidir por el pecado. Pero hoy, esta tarde, usted y yo podemos decidir correctamente. Decido por Dios, decido por su presencia, decido por las cosas eternas, decido por la bendición del Señor para mi familia. Yo quiero que cuando esto llegue, usted lo primero que tiene que hacer es decir, ¿sabes? Hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Y hay cosas con las que no se puede jugar. Amén. Hay mucho en juego en la salud. Puedes jugar con la salud. Hay mucho juego en la familia. Hay mucho juego en el buen nombre. Y el enemigo nos va a tentar a todos. Diga conmigo, a todos. Es más, dígale que está a su lado, también al pastor. Y sabe, cuando estás pasando por una tentación dura, dice la Biblia que es tanta la tentación que nos pasa a veces lo que Sansón dice, que el alma de Sansón se redujo a mortal angustia. Había una angustia en él porque él quería el pecado, pero por otro lado sabía que había un propósito, y empezó la angustia. Y él escogió por el pecado. Quizás tú estás pasando por la angustia de la tentación hoy. Que por un lado está la gratificación, por un lado está el premio momentáneo, el placer, el orgullo, y por otro lado está en juego la vida eterna. ¿Qué hago? Y entras en angustia. Lo mismo le pasó a Amnón. Amnón se enamora de su hermana. Amnón era un hijo del rey David. Y dice que llegó tanto a desear a su propia hermana que hasta se enfermaba. Angustia. Y esa angustia del enemigo tiene el propósito de doblarnos. Pero Dios nos trajo hoy aquí para fortalecernos. Amén. Y vas a resistir. Y la tentación se va a ir. Y al rato va a regresar otra vez. De que va a regresar, porque el enemigo no dejará de intentarlo hasta que tú ya no puedas decidir, o sea, cuando te mueras. Pero mientras puedas decidir, o podamos decidir, Satanás lo seguirá intentando, y se va a ir por un tiempo, y tú vas a entrar, uy, ay, qué rico, Señor, tu presencia, y de repente, se te apareció el diablo en mi falda, aleluya. Y otra vez es una lucha. Pero resiste al diablo. Y si no te hizo caer con un pecado moral, o quererse acercar con otra cosa, y va a buscar, no puedo con esto, pero puedo con esto. Puedo con el resentimiento. Puedo con el resentimiento. No, nunca él va a caer en un pecado moral, ni para que le busque. Ya lo intenté y no, me mandó a volar. Pero amargado con la suegra, ese sí, jala. Se va a ir por ahí. La falta de perdón. Pero, ay, hermano, me está viendo como dice, ay, pastor, me agüito esta tarde. No es para agüitarnos, es porque en Cristo hay victoria. Dios nos lleva en victoria y Dios nos lleva en triunfo, Dios nos lleva en gloria, pero tenemos que entenderlo así, porque si no lo entendemos así, lo más seguro es que vamos a ceder. Digo conmigo,